Imagínate estar cara a cara con un ejército innumerable, como si fueran granos de arena en la playa, y que te pidan que lo enfrentes con tan solo un puñado de personas. Esta es la historia de Gedeón, un hombre corriente que con una fe extraordinaria dirigió uno de los actos más increíbles de la historia bíblica. Prepárate para un viaje lleno de idas y vueltas, coraje y, sobre todo, la mano poderosa de Dios en acción. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir cómo Gideón superó lo imposible y cómo esta historia puede transformar tu vida hoy. Todo comienza en un período oscuro de la historia de Israel. Después de conquistar la tierra prometida, el pueblo de Dios pasó por ciclos de obediencia y rebelión. Cuando se desviaron de los mandamientos del Señor, terminaron cayendo en manos de sus enemigos. En este contexto, los madianitas oprimieron a Israel durante 7 años. Saquearon las cosechas, destruyeron los campos y dejaron a los israelitas hambrientos y desolados. La desesperación era tanta que muchos se escondieron en cuevas para escapar de la violencia. Es en este escenario que encontramos a Gedeón, un hombre común y corriente, tratando de moler trigo en un lagar, un lugar normalmente utilizado para pisar las uvas. Se escondía de los madianitas por temor a que le robaran lo poco que había logrado reunir. Gedeón no era un guerrero ni un líder influyente. Era simplemente otro israelita que intentaba sobrevivir, pero Dios tenía otros planes para él. Mientras Gedeón estaba trabajando, se apareció el ángel del Señor y le dijo: «El Señor está contigo, valiente». Jueces 6:12. El saludo me pareció contradictorio. ¿Cómo se podría llamar valiente a Gedeón si estaba escondido? Inmediatamente preguntó: «Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto?» Jueces 6:13. Fue una pregunta honesta que expresaba las dudas y el desaliento que sentían muchos israelitas. Sin embargo, el Señor no reprendió a Gedeón. En cambio, le dio una misión. «Ve con las fuerzas que tienes y libra a Israel de las manos de los madianitas. ¿No soy yo quien te envía?» Jueces 6:14. Gedeón todavía vacilaba, recordándole a Dios que él era de la tribu más débil de Manasés y el más joven de la casa de su padre. Pero Dios respondió con firmeza: «Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre». Esta promesa parecía imposible, pero Gideón aceptó el llamado, aunque con dudas. Pidió una señal para asegurarse de que realmente era Dios quien le hablaba. Gedeón preparó un sacrificio, y el ángel tocó la ofrenda con su vara, haciendo que saliera fuego de la roca y lo consumiera todo. Esta fue la primera de muchas señales que Dios le daría a Gedeón para fortalecer su fe. Y aquí, en este punto de la historia, quiero invitarlos a reflexionar. Como Gedeón, a menudo nos sentimos pequeños e inadecuados ante los desafíos. Pero Dios no nos llama por nuestras fuerzas, sino por las suyas. Si este mensaje ya le está hablando a tu corazón, aprovecha para suscribirte al canal. Dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar que Dios usa a los débiles para confundir a los fuertes. Una vez confirmada la llamada, Gideón comenzó su misión. Destruyó el altar de Baal en su ciudad, un acto de valentía que provocó tanto la ira de los lugareños como la aprobación de Dios. Este fue el primer paso para restaurar la adoración verdadera en Israel. Poco después, los madianitas y sus aliados se reunieron para otra campaña de destrucción. Era hora de actuar. Gedeón llamó a los hombres de Israel a pelear y 32,000 respondieron al llamado. Pero Dios tenía otros planes. Dijo a Gedeón: «Tú tienes demasiado pueblo para que yo entregue a los madianitas en tus manos, no sea que Israel se jacte contra mí, diciendo que sus propias fuerzas lo salvaron, y reduzca el número de soldados». Entonces Gedeón obedeció.
Le dijo al ejército que aquellos que tuvieran miedo podían regresar a casa, y 22.000 hombres se marcharon, dejando solo 10.000. Aún así, Dios todavía pensaba que el número era demasiado grande. Le ordenó a Gedeón que llevara a los hombres a un río y los observara beber el agua. Solo fueron elegidos aquellos que podían llevarse el agua a la boca con las manos. Al final, solo quedaron 300 hombres. Considere la situación, de 32.000 a 300. El ejército enemigo era enorme, comparado con un enjambre de langostas, mientras que Gedeón ahora lideraba un grupo pequeño y aparentemente inadecuado. Pero Dios quería dejar claro que la victoria sería obra suya, no estrategias humanas. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones donde todo parece perdido y la solución parece completamente fuera de nuestro alcance? Al igual que Gedeón, tenemos el desafío de confiar no en nuestras habilidades, sino en el poder y la promesa de Dios. Si esta historia te resuena, deja un comentario y comparte este video con alguien especial que pueda sentirse abrumado por los desafíos de la vida. Y por supuesto, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para ver más historias bíblicas inspiradoras. Con solo 300 hombres, Gedeón se preparó para la confrontación. Estaban armados con trompetas, cántaros de barro y antorchas, herramientas de batalla poco convencionales. Pero Dios había dado la estrategia. Rodearían el campamento madianita por la noche y a la señal de Gedeón romperían las tinajas de agua, tocarían las trompetas y gritarían, «Por el Señor y por Gedeón». Con el plan en mente y confiando en Dios como su mayor recurso, Gedeón condujo a los 300 hombres al campo de batalla. La noche era oscura y el ejército de Madián, numeroso como langostas, descansaba en el valle, seguro de que nadie se atrevería a enfrentarlos. Gedeón dividió a sus hombres en 3 grupos y los colocó alrededor del campamento enemigo. Cada soldado llevaba una trompeta, una antorcha escondida dentro de un cántaro y, sobre todo, el coraje de confiar en Dios. En el momento acordado, Gideón dio la señal. Los 300 hombres rompieron los cántaros, dejando al descubierto las antorchas brillantes, y tocaron las trompetas con un estruendo que resonó por todo el valle. Gritaron al unísono, «Por el Señor y por Gedeón». El sonido ensordecedor, las luces bailando en la oscuridad y el grito feroz crearon la ilusión de un ejército mucho más grande rodeando a los madianitas. El miedo se apoderó del campamento. Confundidos y aterrorizados, los soldados madianitas comenzaron a atacarse unos a otros, pensando que estaban rodeados por una fuerza enemiga abrumadora. El caos rápidamente se convirtió en una estampida desordenada. Gedeón y sus hombres, sin siquiera usar espadas, observaron cómo el enemigo huía presa del pánico. Fue una victoria sin precedentes, una batalla ganada no por la fuerza humana, sino por el poder de Dios. Mientras los madianitas huían, Gedeón pidió refuerzos de otras tribus de Israel para perseguir a los supervivientes y asegurarse de que la amenaza fuera completamente eliminada. No solo derrotó a los enemigos de Israel, sino que también trajo paz al pueblo, que había estado oprimido durante años. La victoria de Gedeón fue un testimonio claro de que Dios puede lograr lo imposible, utilizando a los débiles para avergonzar a los fuertes y demostrar su gloria. Llegados a este punto, quiero preguntarte, ¿hay algo en tu vida que parece imposible de superar? Gedeón nos enseña que incluso cuando nuestros recursos parecen insuficientes, Dios es más que suficiente. Si cree que esta historia puede inspirar a alguien que enfrenta desafíos, comparta este video. Y si aún no te has suscrito al canal, este es un buen momento para hacerlo. Juntos podemos difundir estos mensajes de fe y esperanza. Después de la victoria, Gedeón fue aclamado por el pueblo. Muchos quisieron hacerlo rey, pero él se negó.
Sabía que no era su fuerza ni su estrategia lo que había asegurado la victoria, sino la mano de Dios. «El Señor reinará sobre vosotros», respondió, reafirmando que solo Dios debe ser exaltado en Israel. Sin embargo, incluso con esta postura humilde, Gedeón no era perfecto. Cometió errores al final de su vida que tuvieron consecuencias para Israel. Nos recuerda que incluso los grandes héroes de la fe eran humanos y falibles. Aún así, la historia de Gedeón es una de las más inspiradoras de la Biblia. Nos muestra que Dios no elige a los capaces, Él empodera a los elegidos. Gedeón era un hombre corriente, lleno de dudas y debilidades, pero cuando respondía al llamado de Dios con fe, estaba acostumbrado a realizar hazañas extraordinarias. Hoy estamos invitados a preguntarnos, ¿dónde nos llama Dios a confiar en Él, incluso cuando todo parece perdido? Quizás esté enfrentando batallas financieras, desafíos en el trabajo, conflictos familiares o incluso luchas internas. La historia de Gedeón nos anima a recordar que con Dios de nuestro lado, ninguna batalla es demasiado grande, ningún enemigo es demasiado fuerte y ningún desafío es imposible de superar. Y para aquellos que sienten que su fe es pequeña, recuerden, incluso Gedeón necesitaba varias señales para creer en lo que Dios estaba haciendo. Dios no requiere una fe perfecta, solo nos pide que confiemos en Él lo suficiente como para dar el siguiente paso. Antes de cerrar, quiero invitarte nuevamente a suscribirte al canal, darle me gusta a este video y dejar un comentario sobre lo que aprendiste de la historia de Gideón. También puedes compartir este contenido con alguien que necesite un recordatorio del poder de Dios en tiempos difíciles. Su interacción ayuda a difundir este mensaje a más personas. Mientras reflexionas sobre la historia de Gedeón, aquí tienes algunas preguntas para reflexionar. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser entregadas al control de Dios? ¿A qué te aferras por miedo al fracaso cuando Dios te pide que confíes en Él? ¿Y cómo puedes prepararte para las batallas de la vida sabiendo que la victoria viene del Señor? Que la historia de Gedeón nos inspire a afrontar nuestras luchas con valentía y fe. Porque así como Dios usó 300 hombres para derrotar a un inmenso ejército, Él puede transformar nuestras debilidades en fortalezas y nuestros miedos en victorias. Sigue nuestro canal para conocer más historias bíblicas poderosas que pueden transformar tu vida. Que Dios te bendiga a ti y a tus batallas.